Bueno, y ahora sí nos vamos a meter eh, rápidamente y voy a tratar de ser breve. Sé que este no es el formato ideal de clases, o sea, discúlpenme, pero bueno, yo no, en estas fechas no podía dar la clase en vivo, digamos. Así que elegí este formato para que ustedes se llevaran parte de los contenidos y no se los perdieran, ¿sí? Digo, en general no doy clases de esta manera, así que quédense tranquilos, tranquilas hacia adelante, que este formato solo va a durar 2 semanas. Y por eso estoy un poco reduciendo, achurando, como se dice informalmente, el contenido para que se les haga un poco más ameno, ¿no? Bueno, entonces decía, y ahora nos vamos a meter y después agrego también una dificultad técnica y es encontrar una aplicación para grabar de esta manera. Como la mayoría de ustedes verá, lo estoy haciendo desde el celular, no es lo más cómodo. Así que disculpas por eso y a mí encontré una buena aplicación para grabar, pero el problema que tiene es que si pongo la cámara tengo que usar el celular en vertical, ¿sí? Se pierde mucha visual. Entonces preferí que no me vean ustedes a mí y que sí se lleven un poco lo que dice el PowerPoint y aunque se escuche mi voz, ¿sí? Así que esto es algo así como un podcast. Bueno, entonces tenemos distintos discursos económicos, ¿sí? Que van a entrar dentro de lo que se llama escuelas de pensamiento económico, ¿sí? ¿Esto qué es? Básicamente existen distintos marcos teóricos empíricos para pensar problemas económicos, ¿sí? ¿Cuáles son problemas económicos? Bueno, esto hay un montón de literatura, ¿sí? Y ustedes por vivir en una economía como la Argentina van a decir, bueno, un problema económico fundamental es la inflación, ¿sí? Y cualquier ministro de economía de los desde los 2000, aunque sea, diría, se ha preocupado por resolver el problema inflacionario, ¿sí? Que hasta ahora eh, dista de haber encontrado los elementos acorde de política pública, ¿sí? Digo, hay algo que se le escapa, que se le está escapando al policymaker en los últimos años para lograr contener la acelerada de precios, ¿sí? Otro problema, digo, y a veces esto mucho más aparece cuando, cuando uno tiene ciertas preocupaciones sociales, ¿sí? Que aparecen de que aparecen de distintas formas. Pueden decir, bueno, en realidad problemas fundamentales a resolver por la economía son la desocupación y la pobreza, ¿sí? Que en particular la pobreza hoy está bien alta en Argentina, ¿sí? Bueno, problemas económicos hay un montón, ¿sí? Digo, si esto fuera una clase típica, ¿sí? Con ustedes acá presentes en la sala, les preguntaría si se les ocurren otros más allá de estos tres que yo estoy enunciando acá, y seguramente haya material, digo. La economía tiene cosas para resolver, ¿sí? Y estos problemas son los que van a dar eje o los que van a motorizar mejor todo el desarrollo posterior, ¿sí? Las escuelas económicas sobre las que más se habla, ¿sí? O los que han logrado estar en las mejores posiciones de, del supermercado, sí, obviamente esto es un chiste, son las escuelas clásicas marxista y neoclásica, ¿sí?
Estos, según el texto que ustedes tienen, aprovecho para decir, de lectura obligatoria, que es el Barcun y Españolo, un texto de 1985, ¿sí? Bien se podría decir que esta no es la partición más vulgar, ¿sí? En general, si le preguntan a cualquier economista cuáles son las tres principales escuelas de pensamiento económico, me parece que no va a responder esto, sino que va a decir, bueno, las escuelas neoclásicas, sí, que es la más común, sí, digo, la más común es la hegemónica, el marco teórico y empírico que domina la mayor parte de los planes de estudios de las licenciaturas, tanto a nivel local como a nivel internacional. La keynesiana, ¿sí? Que en general se presenta como el cuerpo teórico que un poco disputa la ortodoxia, que digo que disputa contenidos económicos al pensamiento económico neoclásico. Y por último la marxista, ¿sí? Una escuela de pensamiento muy vigente, ¿sí? Pero en términos de influencia, ¿sí? Diría de influencia desde, desde los papers, desde los manuales, etcétera, es la que tiene menor tamaño, ¿sí? No estoy acá haciendo ningún juicio respecto de su capacidad explicativa, que vamos a ver que hay muchos elementos de interés para interpretar la economía, sí, la economía actual, que salen de algunas obras primeras dentro del marxismo. Obviamente saben que, que el fundador, si se quiere, ¿sí? De todo lo que va a seguir después es Carlos Marx, ¿sí? Bueno, y más allá de estas particiones, digo, la de Barco Español, la que yo les acabo de comentar, sí sabemos que hay muchas más escuelas de pensamiento económico, y estas son las fundamentales, las principales, las que aparecen en los manuales en general cuando tienen que sintetizar, que es lo que uno encuentra en mayor medida en la literatura. Por después sabemos que hoy existen economistas feministas, ¿sí? Digo, esa podría ser una escuela, que existen economistas neo-keynesianos, que existen economistas post-keynesianos, bueno, lo mismo pasa con el marxismo, existen eh, eh, economistas nuevo marxistas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y, incluso hay una escuela muy interesante de los últimos años, pero digo, ya goza de cierta vigencia, y es el evolucionismo, ¿sí? Que se ha metido muchísimo con temas de innovación, ¿sí? Que algunos le emparentan a la biología, porque trata de decir, bueno, cómo es la dinámica de ciertas empresas a lo largo de tiempo y qué tanto se emparenta a procesos evolutivos, ¿sí? Y dicen algo así, digo, lo estoy llevando a, a términos casi caricaturescos, ¿sí? Me trae un poquito con la palabra. Y es que las empresas en su desarrollo experimentan procesos de, de, de vida y de muerte, ¿sí? ¿Y cuáles son las que mueren? Bueno, las que no lograron afianzar sus procesos de producción mediante incrementos de productividad, ¿sí? Y fundamentalmente estos economistas están interesados en los procesos de innovación, ¿sí? Entonces esas empresas que innovan y que logran ir desarrollando sus técnicas de producción son las que van a liderar estos procesos, las que van a sobrevivir, y en términos darwinistas son las más aptas.
todo esto que existe en el terreno de la discusión teórica, si se quiere, ustedes saben que después se traslada a la esfera política, ¿sí? Y esto sí me interesa que ustedes un poco lo empiecen a pensar, ¿sí? Que al final del curso ustedes sepan claramente cuál es el marco teórico empírico que está usando cada economista que ustedes siguen en Twitter, cada economista que ustedes leen, que una opinión para, para algún medio de comunicación, etc. ¿Sí? Y esto una vez que uno conoce un poco eh, este cuerpo de teoría, es fácilmente identificable, ¿sí? Digo, de manera muy bruta uno podría decir, bueno, el economista neoclásico es el que tiene una orientación más de derecha, ¿sí? El economista keynesiano, bueno, va a estar más en el medio, que puede parecer de izquierda, puede parecer de derecha, y el economista marxista va a ser eh, el que tiene una orientación política más de izquierda. Bueno, digo, esto no necesariamente es así, ¿sí? Pero digo, algo dice respecto de cuál va a ser su lectura de los procesos económicos vigentes, ¿sí? Eh, un comentario más respecto de... Después nos vamos a meter eh, en, en analizar un poco el discurso económico convencional y ver a partir de ciertas cosas que dicen ciertos economistas, bueno, en qué parte de la teoría económica se están parando, ¿sí? De dónde sale esto que dicen, ¿sí? Así como nombramos la ley de la demanda, que todo me parece un montonazo, digo, es fácil de ver y para la mayoría de ustedes es algo medianamente conocido, incluso esto que hablamos de la ley de demanda también se experimenta con, con un precio muy importante para la economía argentina, que es el dólar. Y es en la medida que más gente sale a demandar el dólar, ¿sí? El precio del dólar sube. ¿Qué es el precio del dólar? Bueno, nuestro tipo de cambio, ¿sí? Nuestro tipo de cambio es la relación entre nuestra moneda nacional y la moneda extranjera, ¿sí? La moneda extranjera de curso más convencional y que se usa para gran parte de los pagos a nivel internacional es el dólar, ¿sí? Eh, ¿Qué era lo que yo quería decir antes de meterme en todo este lío? Así que imagino que disparará muchas preguntas, pero por suerte, como estamos en este formato, no me las pueden hacer. Eh, es. Ahí aparece escuela clásica, marxista y neoclásica, ¿sí? Muchas veces se habla de los clásicos hablando de tres autores, ¿sí? Y por eso puede sonar extraño que la escuela marxista aparezca por separado, porque los clásicos, ¿sí? De la literatura económica en general son Smith, Ricardo y Marx, ¿sí? Y dentro de ellos un montón de otros autores que también tienen renombre, ¿sí? Que hoy quizás han sido más abandonados por la ciencia o son menos leídos. Entre ellos Malthus, pero que han escrito todos dentro de un mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Siguiente diapositiva. Sí. Antes de, de los autores clásicos, ¿sí? Y mucho antes de los autores neoclásicos, estaban los mercantilistas, ¿sí? Después tenemos también a los fisiócratas, y ahora voy a decir algunas palabritas, ¿sí? Y después sí me interesa que ustedes lo repasen en el texto que tienen de lectura, ¿sí? Y vengan con dudas, no a la siguiente clase, sino a la tercera, o incluso cuando trabajan con el otro docente, ¿sí? Bueno, y después sí ya van a aparecer los clásicos famosos, como puse ahí, y vamos a hacer un repaso de cuáles son los conceptos eh, que han pasado a la fama, ¿sí? Respetando esto de los famosos.
¿quiénes eran los mercantilistas? Bueno, es un primer grupo de autores, ¿sí? Aunque se dice siempre es súper heterogéneo, eh, que podríamos hablar que tiene un gran acuerdo y es, bueno, había que comprar barato y vender caro, y esto iba a dar un surplus, ¿sí? Iba a dar un excedente, ¿sí? Positivo, ¿sí? En las cuentas del intercambio mercantil, ¿sí? Porque si yo estoy comprando barato, ¿sí? Bienes. Y esto en general a veces uno está muy pensado en términos nacionales, ¿sí? No de un individuo hacia otro, sino de una nación hacia otra, ¿sí? Si una nación logra comprar barato, ¿sí? Y logra vender caro, bueno, lo que se va a encontrar es con una cuenta comercial positiva, ¿sí? Incluso crecientemente positiva, si esto lo logra sostener eh, en el tiempo, ¿sí? Y bueno, que ahí aparece que los mercantilistas fomentaban muchísimo el comercio, ¿sí? Muchísimo el comercio, prestando la atención a esto, ¿sí? Lograr que la diferencia entre lo que ingresaba al país y lo que salía fuera favorable en términos nacionales, ¿sí? Una, una política fundamental también de ese cuerpo de teoría es acumular riquezas, ¿sí? Oros, ¿sí? Estamos hablando de mucho, mucho tiempo atrás. ¿Qué más tenemos? Bueno, los fisiócratas, ¿sí? Los fisiócratas, y voy a hacer de nuevo bien breve porque me interesa pasar al cuerpo de autores clásicos, ¿sí? Tenía muchísimo interés en el trabajo de la tierra, ¿sí? Si antes, yo no lo puse en estas palabras, pero vale la pena decirlo, si antes la riqueza era la acumulación de metales preciosos, ¿sí? De oro, plata, etcétera, ¿sí? Ahora la riqueza para este grupo de autores es la tierra, ¿sí? Es trabajar la tierra. Y empieza a tener cierta fama también dentro de este cuerpo de teoría el principio de dejar hacer. ¿Qué es esto del principio de dejar hacer? O como aparece, laissez-faire, ¿sí? Esto viene del francés. Es, bueno, ¿qué sería el antónimo de toda esta expresión? Bueno, intervenir, ¿sí? No, dejar hacer. Que los agentes trabajen la tierra de la manera que los agentes creen que es más conveniente. Y ahora sí, por último, y espero con esto ir cerrando, ¿sí? De hecho, ustedes se van a reír de este comentario. Digo, esto es un impasse en el contenido de la clase. Que estoy bastante agachado porque estoy en un banquito y también me empiezo a doler la espalda. Bueno, en fin. Yo ya dije cuáles son los autores más importantes en términos clásicos, ¿sí? De la literatura económica. Bueno, Smith, Malthus, Ricardo Say, ¿sí? También Marx, ¿sí? que no está acá, pero entiendo que lo vamos a trabajar en la siguiente clase, ¿sí? Que vamos a dedicarle un tiempo a profundizar algunas contribuciones del marxismo que son más que interesantes e importantes para entender el funcionamiento de lo que sucede en la economía mundial y que tiene expresiones nacionales. Bueno, ¿cuál es una de las cosas que dice Smith? Si saben, el libro de Smith, que es un libro gruesito que hoy se consigue, es un libro importante, es La riqueza de las naciones, ¿sí? Bueno, y Smith con un ejemplo muy clásico, muy en los términos que aparecen en esta diapositiva, muy famoso dentro de la ciencia económica, es la división del trabajo, ¿sí? Y él da un
Da un ejemplo muy lindo que vamos a ver si lo podemos recuperar en una clase hacia adelante de la producción de alfileres y cómo se divide la producción de alfileres. ¿Sí? Qué importante que es la división del trabajo para el desarrollo de las fuerzas productivas. Es lo que demuestra con ese ejemplo es, bueno, la división del trabajo potencia la capacidad de trabajo de un grupo de personas y en términos más generales de la sociedad en conjunto, ¿no? Porque digo, es lo que muestra ahí es, bueno, si una persona sola tiene que hacer, no sé, imagínense, panes, ¿sí? Un proceso de producción medianamente simple que sí que la especie humana domina desde hace muchísimo tiempo, es tarda, no sé, en producir invento, ¿no? Digo, estos no son ejemplos empíricos reales, ¿sí? Pero en hacer un kilo de pan con proceso de leudado, todo correcto, 3 horas, ¿sí? Y ahora bien, en esas mismas 3 horas, ¿sí? Si se trabaja con un correcto mecanismo de división del trabajo, ¿sí? La producción de pan se incrementa en ese mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de pan ahora ya no lo realiza solo una persona, sino que lo realiza un grupo de personas y cada persona tiene una tarea o un grupo de tareas asignadas en las cuales se especializa, ¿sí? Y en las tareas en las que uno se especializa, son en las cuales uno se desempeña más rápidamente, ¿sí? Y esto, igual el ejemplo de cualquier laburo, ¿sí? En cualquier lado uno se da cuenta que en la medida que uno ejercita cierto procedimiento, ¿sí? Mejora, ¿sí? Y si las personas ejercitan procedimientos y mejoran y estos procedimientos son distintos formando como si dijera una orquesta de trabajo, digo, el resultado es algo mucho más potente que cada uno de ustedes dominando ciertos instrumentos a medias, ¿sí? Bueno, un poco eso engloba el concepto de división del trabajo, decíamos, muy ligado a la especialización, ¿sí? También aparece ahí que con la especialización aparece cierta capacidad para convertir parte del trabajo vivo esta capacidad de trabajo en herramientas y eventualmente en máquinas, ¿sí? Hay algo ahí de la capacidad para producir tecnología así latente. Y por ahí paramos con Smith, ¿sí? Después tenemos a Malthus, ¿sí? Malthus se hizo muy famoso, aunque esto no era solo lo que decía, pero sí, lo que van a ver y repasar es... él entendía que había que... Obviamente vivía en otra época, ¿no? Estos son todos autores muy anteriores a todo el cuerpo de economistas neoclásico, que había que evaluar el crecimiento de recursos vis a vis el crecimiento poblacional, ¿sí? Y lo que veía Malthus es, bueno, que la población estaba creciendo mucho más rápido que los recursos, y eventualmente esto lo que iba a hacer es que en algún momento, digo, el proceso de consumo estuviera limitado a una parte de la población, ¿sí? Era una ley negativa la que proponía Malthus. Obviamente lo que no tuvo capacidad de ver en esta cuestión en particular, si digo, este no es un llamado no leer autor, ni mucho menos, digo, es los procesos de cambio tecnológico, ¿sí?
Bueno, después tenemos a Ricardo, ¿sí? Ricardo, bueno, en Ricardo va a aparecer más claramente una discusión fundamental en la ciencia económica, que es el valor, ¿sí? Ustedes no sé si alguna vez se lo han preguntado, pero ¿cuánto valen las cosas? Digo, ¿qué determina que, que un libro valga 2.000 pesos y que eso sea igual a 2 pizzas de 1.000 pesos? No sé. Es decir, si eliminamos el dinero ahí, quiere decir, bueno, ¿qué determina que un libro sea igual a, a 2 pizzas enteras? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de esos bienes? Digo, ¿de dónde sale todo ese fundamento para el intercambio? Para Ricardo, el valor es la cantidad de trabajo que tienen los bienes. De alguna manera es cuánto tiempo de trabajo. Cuánto tiempo de trabajo, pues lo vamos a ver de otra manera, pero cuánto tiempo de trabajo lleva a producir esos bienes. En este caso, cuando hablamos de la pizza, bueno, la pizza tiene menos trabajo que el libro, ¿sí? Tanto el libro tiene un proceso de producción más largo, sale más caro que, que la pizza, ¿sí? 2 veces más caro, ¿sí? O si dijéramos en estos términos de manera muy simplista, que la cantidad de trabajo que tiene el libro es el doble de la cantidad de trabajo que tiene la pizza, ¿sí? Esto después tiene otros pasos, ¿sí? Pero por ahora me interesa que se queden con eso, porque además es fundamental para después dar un paso más que va a dar otro economista, que es Marx, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Bueno, en Ricardo aparece una división fundamental en la economía, que es una división eh, eh, y una pregunta fundamental respecto de la distribución de riqueza, ¿sí? Y él habla de tres grupos tres grandes actores dentro de las economías, y son los capitalistas, los trabajadores, y agrega los terratenientes, ¿sí? ¿Quiénes son los terratenientes? Bueno, los dueños de la tierra, ¿sí? Y Ricardo es un autor sumamente interesante para entender qué es la renta de la tierra, ¿sí? ¿Sí? Concepto sobre el cual ahora no nos vamos a meter, pero es muy importante por la economía. Digamos que tiene que ver con las diferencias del precio del alquiler, o en realidad es cuál es el precio del alquiler y cómo este precio repercute de distintas maneras sobre quienes van a producir esa tierra en función de la productividad de esa tierra, ¿sí? Entonces se habla de rentas diferenciales de la tierra, ¿sí? Y por último voy a pasar a decir algunas palabras sobre otro economista, que es Say, ¿sí? En este autor aparece de manera notable hacia adelante, y va a ser otra palabra clave que yo no puse en la primera diapositiva, pero es más que importante, que es la noción de equilibrio, ¿sí? Que después, cuando ustedes incorporen ciertas nociones básicas de microeconomía, van a ver reproducido un montonazo la palabra equilibrio, el equilibrio del mercado de un bien, el equilibrio del mercado de trabajo, ¿sí? Donde las fuerzas de demanda
y de oferta se equilibran, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso por un lado, y después Say tiene una ley famosa, ¿sí? que va a ser ampliamente discutida en la ciencia económica, y es la ley de Say, ¿sí? ¿Qué decía la ley de Say? Bueno, es que el ahorro tenía que ser igual a la inversión, ¿sí? Esto en términos macroeconómicos y en términos más sencillos de funcionamiento de los mercados es: a toda compra, perdón, en realidad al revés, a toda venta sigue una compra, ¿sí? Entonces es el dinero que se recibe por la compra de un grupo de bienes, es ahorro temporal, pero que después se convierte en inversión a partir de la compra de otros bienes, ¿sí? Entonces por eso se dice en equilibrio, el ahorro es igual a la inversión. Sé que sobre esto puede haber un montón de preguntas, así que si mientras escuchan esto las tienen, por favor anótenlas, que prometo que vamos a trabajar sobre esto hacia adelante, ¿sí? Entonces, para ir cerrando lentamente, digo, ¿qué es lo que vimos hoy? Bueno, empezamos hablando sobre qué es la economía en términos generales, ¿sí? Dijimos que la economía de ninguna manera empieza con la producción capitalista, ¿sí? Pues dijimos, si la economía tiene que ser explicada de acuerdo a cómo son sus procesos de producción, distribución y consumo, digo, esto todo estaba presente en sociedades que no eran capitalistas. Digo, una sociedad esclavista, ¿sí? Por poner el ejemplo, también tenía que organizar su proceso de producción, también tenía que organizar su proceso de distribución, también tenía que organizar su proceso de consumo, ¿sí? Obviamente este era muy asimétrico, incluso podemos decir que esto también es asimétrico en el capitalismo, pero claramente esto cobra otra dimensión, ¿sí? Después tratamos de rastrear algunas palabritas que aparecen ampliamente reproducidas dentro del discurso económico, ¿sí? Otra manera que podríamos llamar esto es cuál es el lenguaje más común del economista. Algunas de estas palabras, lo que digo me interesa y por qué esto aparece en esta clase es, bueno, vamos a ver que mucho de esto aparece históricamente. Digo, la noción de precio no es nuevo, es bien vieja, ¿sí? La ley de oferta y demanda no es nueva, es bien vieja. No sé, otra ley que les podría decir bien histórica, ¿sí? Anterior a toda la ola de economistas de televisión, es la ley de Graham, ¿sí? que es muy interesante y de hecho tiene vigencia hoy. Y lo que dice la ley de Graham es: fíjense ustedes que el dinero malo saca de circulación al dinero bueno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen billetes en la billetera, ¿sí? Cuando van a pagar y tienen billetes viejos y tienen billetes nuevos, ¿cuáles usan primero? Y probablemente, digo, de nuevo acá, si estuviéramos en una clase, iba a decir real, y no, digo, esta también es una clase real, pero no es en vivo, esperaría que contestaran. Esto no lo puedo hacer. Sepan hacia adelante que a mí me gusta mucho hacer preguntas. Así que digo, hoy me las estuve bloqueando, pero hacia adelante va a haber preguntas, va a haber más lectura de texto, ¿sí? Vamos a tratar de hacer muchos intercambios entre nosotros. Entonces lo que decía es, bueno, probablemente ustedes primero prefieran pagar con sus billetes más viejos, ¿sí? Y en esto
de pagar con sus billetes más viejos, que es una actitud totalmente racional, ¿sí? Y, y que no hacen solo ustedes, lo hace todo el mundo. Lo que termina sucediendo es que los billetes nuevos son los que se guardan y son los que menos se usan. Y esto viene de tiempos anteriores en los que el dinero que circulaba era dinero monetario, perdón, dinero metálico, ¿sí? No monetario. Eh, y, y en ese momento que circulara el dinero peor, quiere decir el dinero peor es el dinero que está más gastado, ¿sí? Y el dinero más gastado en esos términos es el dinero que tiene menos valor, ¿sí? Valor intrínseco, ¿sí? Porque antes, eso en algún momento se separa y es el billete en sí mismo no vale nada, ¿sí? Es una representación del valor. En cambio antes esto no estaba separado. Antes lo que ustedes tenían era una moneda, ¿sí? Que tenía una representación de valor y además tenía valor intrínseco, ¿sí? Era oro, era plata, ¿sí? Y a medida que iba circulando, ese metal se desgastaba, ¿sí? Valía menos, ¿sí? Por eso la gente decidía deshacerse de ese dinero más temprano que tarde, ¿sí? Ahora bien, eh, hoy, sigue teniendo sentido, pero mucho menos, ¿sí? Porque el billete, aunque esté gastado, se supone que sigue representando valor. Distinto es cuando ya el billete está partido, cuando le falta una parte, ¿sí? Ahí lo que uno debería hacer como agente es ir al banco, cambiarlo, etc. Una tarea que han tomado los bancos. Pero muy interesante esta ley, y así como está esta, hay un montón, y que describe muchos funcionamientos de los agentes de las economías, ¿sí? Que son históricos, ¿sí? Que llevan muchísimos años. Después dijimos, bueno, más o menos qué hace un economista hoy, ¿sí? Probablemente lo que hace un economista hoy esté bastante distanciado de lo que hacía un economista en el pasado. Llegamos también a diferenciar qué era lo nuevo a la hora de vincularse en el capitalismo, que va a marcar una nueva manera de vincularse con los procesos de producción, de distribución y de consumo, ¿sí? Dijimos que se agotaban los vínculos de dependencia personal, es decir, cada gente de una economía va a decidir qué es lo que quiere producir, cuánto producir y en qué momento producir, ¿sí? No depende de nadie, ¿sí? Después vamos a ver que esto se complejiza un montón, porque vamos a ver que, bueno, todos los agentes no son, se diría, igualmente libres, ¿sí? Vamos a ver que acá el dinero tiene un rol fundamental dentro del modo de producción capitalista, ¿sí? Entonces todos los agentes que dentro de alguna escuela económica van a aparecer como todos agentes homogéneos, bueno, uno puede falsear este punto de partida o este supuesto, ¿sí? Pero en principio los agentes son libres, ¿sí? Y esto es cierto, ¿sí? Ya no hay alguien que a uno le dice, usted tiene que trabajar de esta manera y dedicarse a esto, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero decíamos, también es cierto que estamos liberados, me estoy poniendo dentro del grupo de trabajadores de los medios de producción, ¿sí? Esto aparece dentro del cuerpo de la teoría marxista, ¿sí? Una vez que salimos de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, dijimos, hay escuelas de pensamiento, ¿sí? Las escuelas de pensamiento económico que son, bueno, distintas maneras de pensar el funcionamiento de las economías, ¿sí? Cada una tiene su propio cuerpo teórico y su forma de explicar ciertas cosas, que son ciertas cosas, bueno, algunos de los elementos que nombramos antes, ¿sí? Un economista marxista no va a explicar la inflación, o se supone, no va a explicar la inflación de la misma manera que un economista neoclásico. Y en este sentido va a proponer políticas para combatirlas distintas, ¿sí? Por eso es importante conocer estos cuerpos teóricos, ¿sí? Porque después esto va a tener implicancias. Entonces decíamos, una de las tareas va a ser, bueno, salgamos a ver qué es lo que dicen ciertos economistas, tratemos de identificarlos, ¿sí? Identificarlos en términos teóricos. Y habíamos dicho, están los economistas clásicos, los economistas keynesianos y los economistas neoclásicos, ¿sí? Después vamos a ir cada vez llenando más de contenido estas escuelas.
Por ahora empezamos hablando de los clásicos, sí quedó relegado Marx, porque decíamos, bueno, esta clasificación queda Marcuni y Spaniolo, no es la convencional, ¿cuál dijimos que bueno, están los economistas marxistas, los economistas keynesianos y los economistas neoclásicos, ¿sí? Y dentro de los clásicos están, por ejemplo, Smith, Ricardo, Marx, Malthus, etc. ¿Sí? Y después, bueno, hicimos este repasito de cuáles son algunos de los elementos que salen de las obras de estos autores famosos de la ciencia económica en términos más clásicos, ¿sí? No lo voy a repasar ahora, entiendo que ya de tiempo vamos una buena cantidad para hacer en este formato, ¿sí? Y ahora lo que les voy a dejar también es alguna actividad para que se vayan siguiendo los contenidos, y sí les pido por favor que todas las preguntas que tengan, que las vayan anotando mientras escuchan este video, porque para mí es muy importante. Y bueno, como decía antes, disculpen el formato, no es el ideal, ya lo sabemos, y será corregido a partir de la segunda semana, no, sino la tercera de clases. Pero bueno, espero que la clase les sirva, y cualquier cosa me contactan y por cualquier tipo de consulta. Bueno, nos vemos la próxima. Esto es todo por hoy. Acuérdense, el tema es historia del pensamiento económico, ¿sí? A partir de ciertos autores clásicos, y definir cuáles son las grandes escuelas de pensamiento. Bueno, nos vemos la próxima.